Hoy, 1 de agosto de 2019, quiero hacer el uso, del derecho de expresarme, de hablar. Mm, Tristemente, a comienzos del 2014, eh, sucedió lo lamentable, el episodio más lamentable en mi vida. Nunca pensé en salir del ministerio de una manera, que avergüenza. Mm, Quiero expresarme porque han sucedido ya muchas cosas. Ya estamos en el 2019, han pasado 5 años. Dios ha sido fiel, no me ha desamparado, no me ha abandonado. Pero hermana Carmen, mm, usted sabe a quién tiene a su lado. Hoy me da tristeza cuando leo. Yo no tengo Facebook, pero de alguna manera uno se entera. Eso que a mí me tocó en el 2014, tratar de recoger un poquito de nombre hasta que fui descuartizado de la peor manera. Al final ya no le quedaba ni una letra, ni una mínima honra. Yo nunca negué mi situación lamentable, nunca demandé, nunca exigí, solo lo que pedía era una cosa, que se me permitiera al menos la última silla de algún templo del Movimiento Misionero Mundial para congregarme. Pero ustedes saben que la arrogancia del pastor Gustavo no tiene límite. La soberbia rebasó todos los límites. Se ensañó en una venganza contra mí, en una guerra que yo nunca quise hacer. Yo le decía a mi familia, en ese tiempo se trató de recuperar el hogar. Siempre fueron 18 meses que estuvimos juntos, luchando, trabajando. Yo no me llevé una silla, no me llevé una cámara del templo, no me llevé un cable, no me llevé un micrófono. Yo dejé una suma alrededor de 400 millones, fue lo último que ya no me recibían en la iglesia central de Medellín porque ya en las caletas no cabía plata. Yo le preguntaba al pastor, yo necesito entregar unos dineros, tenía alrededor de 1.800 millones. Mis hijos saben que yo llevé maletas de viaje llenas de billetes de 50.000 porque no existían los de 100.000 para ese tiempo, bregando a entregar lo que yo guardaba de ofrenda misionera. Pero ya no cabía. Entonces, no, aguante allá porque no, aquí ya no cabe. Lo último, porque ya mi situación no soportaba más, yo no podía, la conciencia es algo que gracias a Dios, cuando no está cauterizada, es algo con lo que no se gana. Es una batalla que se pierde. Conciencia que me adelantaría a decir, el pastor Gustavo cauterizó totalmente en su vida. Y no sé cuántos más a su alrededor. Yo sé que él no va a escuchar este audio porque conozco su soberbia, su arrogancia, ese perverso, ese maleado, ese desgraciado, ese perro, eso que va a perder mi tiempo valioso. Él jamás va a escuchar esto. Yo esto lo voy a dirigir también a algunos oficiales. Yo no estoy buscando ni que me reintegren, ni que me indemnicen, ni que me reconozcan, ni que reparen daño. No, en absoluto no. Yo actualmente trabajo duro, iniciando empresa en Bogotá. Lo mismo que lo que usted sabe, hermana Carmen, las cocinas que les ayudé a hacer gratis, los closets,
los muebles. Ese ahora es mi trabajo, mi fuente de ingresos y quiero seguir en eso. Varias veces aquí se me propuso que considerara retomar el ministerio y yo sé que para mí el ministerio no, ya me inhabilité, pero al menos lo que yo quería era congregarme, cosa que el pastor Gustavo con su soberbia, hoy diría, diabólica, infernal, dio la orden a todos los pastores de no recibirme. El movimiento misionero mundial es la obra de Dios, yo lo diría, y 100% seguro. ¿Qué hizo el pastor Gustavo? Yo había señalado sobre el tiempo de presbiterio mío que iba a hablar sobre eso, porque las reuniones de presbíteros era como un laboratorio esos de las carnicerías del paramilitarismo. Bueno, entonces, ¿a quién hay que echar en la olla? La zona 1, ¿a quién acusa? La zona 2, no, que en la zona 2 que allá hay uno que le pega a la esposa. Que en la zona 3, no, allá es al contrario, la esposa es la que le pega a él. No estoy siendo sarcástico, no quiero hacer burla, no quiero hacer parodia. Pero cuando alguien decía, no, en la zona no pasa nada, o allá están arreglándolo, ya se ablandó, ya se aflojó, ya se volvió misericordioso. ¿Por qué? Porque en ese momento el máximo líder era el pastor Gustavo, y él enseñó pues que había que ser tirano. Y él metió la carreta esa del sueño y la visión que tuvo, que un día llorándole al Señor, Señor, mira, el hermano Ciro fue humilde, el hermano Enrique Centeno fue muy noble, el hermano Irreño es muy dulce, y yo con este carácter, y que entonces Dios le había dicho, es por tu carácter que yo te elijo. Y entonces él se comió ese cuento y nos vendió esa idea, que era el carácter atropellador, la soberbia, y que por eso Dios lo había elegido. Yo no sé, tal vez se me necesitan en muchos casos ser firme y mano dura, tal vez ser férreo, pero una cosa es ser estricto, a otra cosa es ser canalla. Pastor Gustavo, yo pudiera haber demandado por injuria y calumnia. Yo no caí con 3, no caí con 2, yo sí caí desgraciadamente. Yo lamento por haberle hecho daño a mi familia, y no fue que viví todo, él les decía, todo ese tiempo de presbiterio, él tenía su harén por allá. Mira, una persona que estaba en el ministerio me decía, recién sucedió en el 2014, mira, el pastor Gustavo tan estricto que es y tan rogadísimo que es para darle una cita a alguien. Se puede uno pasar meses. Pero cuando me vio entrar en la primera confraternidad, me decía este señor, cuando me vio entrar, él pastoreó en el movimiento misionero. Dice, cuando me vio entrar, él estaba ya en la oficina y en su silla, la primera confraternidad después de lo lamentable mío, en el 2014, que de una vez dejó su silla y se le vino y le dijo, ¿cómo les parecen las de su amigote Enrique? Que se iba a orar, a vigilar allá en el templo y era para dormirse a Marcela y a la gemela esa y a la Lina esa que trajo de Urabá. Y ese cuento se regó. Yo después luché ya con Linden y estuvimos 1 año y medio retomando el hogar. Yo le decía, mira, ni siquiera es coherente, él se volvió un mitómano. Ni siquiera ya se preocupa por armar bien las mentiras. Porque ¿cómo va a decir que me dormía a Marcela y que me dormía y a la gente le llegaba ese cuento? Pero la gente decía, pero entonces, ¿por qué a Marcela sigue siendo la líder de alabanza en Envigado? ¿Por qué Lina sigue siendo la líder de jóvenes en Envigado? ¿Y por qué la gemela sigue siendo la líder de adolescentes? Enrique ya no está, Enrique ya lo sepultamos. Y si Enrique dormía a esas mujeres, ¿por qué ellas siguen siendo líderes dentro de la iglesia? Entonces, ni siquiera cuando alguna persona de pronto recordaba, bueno, Dios le dio palabra, hermano Enrique, qué palabra el desgraciado ese. Lo único era que rebuscaba unos tristes versículos que ustedes ni siquiera son capaces de rebuscarse.
por su soberbia, Pastor Gustavo, por su orgullo. Hoy le queda el reto. Yo no soy quien para darle consejos a las autoridades. Actualmente yo no estoy reclamando ni pidiendo nada, nada. Pero yo tengo mi afecto por la obra también. Hay familia mía en la iglesia. Están mis hijos. Está mi familia en la iglesia. ¿Qué fue lo que enseñó el pastor Gustavo? Y no solo él. Tristemente, mire, si Alejandro Vega salió, se decía, murió en un potrero, los gallinazos le tragaron los ojos. Luis Anaya murió pidiendo limosna. Falso, falso. Todo ese cuento nos lo metieron, y principalmente el pastor Gustavo. ¿Para qué? Para hacer ver que el que salía se le venía las bestias del abismo y se le venía el infierno encima. Mira, yo no hice la guerra, no hice la venganza, pero hoy veo que hay un Dios en los cielos. Pastor Gustavo, lo que a mí me tocó vivir, hoy a usted le están tirando hasta con el tarro de la mezcla. Porque mucha gente lo idolatró. Entre ellos tal vez me cuento yo. Hoy que mi familia me haya sepultado prácticamente en sus afectos, eso se lo debo a usted, Pastor Gustavo. Y también yo tengo mi culpa, hago mi mea culpa, porque yo, tristemente, en mi error, les decía, vea, así ustedes vean errores, así vean problemas, así vean malos manejos. Lo mejor que usted puede hacer es no ver, no mirar. Y así se evita problemas con Dios. Eso es triste, porque es eliminar la capacidad de juicio, la capacidad de análisis. Pero así era que se enseñaba. Mire a Jairo Valencia, por ahí leía algo donde él dice, señor José Arturo Soto, o sea, ni siquiera es capaz de decirle hermano. Este bobo de Jairo Valencia, perdónenme la expresión, está defendiendo lo que no se puede defender. Y él que está hablando de respeto a autoridad, y mire cómo trata al pastor José Arturo Soto, que señor, ni siquiera es capaz de decirle hermano. Y yo hoy diría, hermana Carmen, ¿acaso Jairo Valencia no fue víctima de los atropellos de este tipo? Del pastor Gustavo. No fue víctima cuando usted no lloraba, hermana Carmen, diciendo, mi hermano, ¿qué le ha hecho a Gustavo? Mi hermano, ¿acaso no es un celador de él? El que le trae la camiseta cuando está sudado, el que le parquea el carro y lo echó como a un perro y le tocó ir a refugiarse en Itagüí. Yo, para no errar en cifras, no sabría cuánto tiempo, pero creo que pasaron años de John Jairo Valencia en Itagüí, refugiado allá. La gente no creía, pero ¿cómo así que el pastor Gustavo le va a cerrar la puerta si es un alma? Pero mire la manera como trató a la hija. Por Envigado fue que ella entró al movimiento misionero mundial, de nuevo. Él enseñó, él me dijo en una ocasión, yo hice cuenta de que sepulté a mi hija, sepulté a Claudia y de que ya no existe. Eso me decía él. Y uno lo asumía como que era bonito porque era el celo. Mejor dicho, uno esperaba bonito cuando pues uno sea capaz de echar los hijos a la calle, así como el siervo de Dios. Cuando murió Carolina Rodríguez en el accidente, esa vez recuerdo que yo llamé al pastor Samuel y él fue al entierro. Cuando estábamos allá en el entierro, yo vi que el pastor Gustavo salió a paso ligero y se fue a subir al carro y yo era un perrito faldero. Me dije, tío, ¿se va a ir ya? Me dijo, sí, ¿no ve que llegó el demonio? Sí, ¿el demonio? Sí, ahí llegó el diablo, llegó Satanás. Sí, pero no le entiendo. Me dijo, no la ve allá con gafas oscuras, y allá estaba la prima Claudia. Me dijo, esa desgracia que cuando
Carolina era la líder de jóvenes, ni se le sometía ni le obedecía, y ahora sí viene aquí a amargar la vida ese demonio. Y uno entendía que eso era celo, y uno entendía que eso era bonito, que eso era agradable delante de Dios. Pero hoy uno entiende que eso es una yihad, que eso es, mm, o sea, los musulmanes se quedan corticos en eso. Mire, yo sé que hoy mm, para mis hijos, o sea, yo pierdo el valor esencial, el valor como ser humano, como persona siquiera, porque eso es lo que se transmite desde el liderazgo del pastor Gustavo al pastorado. Y mucho pastor hoy lo mira así, yo lo sé, porque uno desde ahí, desde el pastorado, uno anhelaba cuando salió mi tío Miguel, cuando salió el pastor Beltrán, uno anhelaba poder contar ese testimonio. Por allá lo murió destripado en la carretera, lo atropelló, o por allá lo vieron en un hospital de locos. Uno anhelaba, pero no se sentía mal delante de Dios. Era que uno sentía que eso era el amor por la obra y que todos los que salían tenían que ser desgraciados. Yo sé que es diferente cuando una persona sale y se vuelve apóstata y se entrega a la perdición, pero no todos hemos hecho eso, Pastor Gustavo, hermana Carmen, no todos. Yo fallé en una situación de adulterio, pero Dios sabe, desde el 1986 que yo llegué al Evangelio, yo no me tomo un trago de licor. Hasta hoy, 1 de agosto de 2019, no me fumo un cigarrillo, nunca entraba a una discoteca, nunca. Tan terrible luchar por el hogar. Tal vez voy a estar mezclando un tema porque no tengo escrito nada, no estoy mirando un teleprompter, nada. Pero tan terrible porque luchando por el hogar, ellos mismos le dijeron a Linden que recuperara el hogar y ellos mismos después se encargaron de bombardear la confianza. Ella en algún momento, como unos 6 meses después de haber retomado el hogar, la notaba triste y yo le insistía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta que ella me dijo, llamó a su tío a decir que esa señora lo había llamado y que había estado moteleando el fin de semana con usted. Muy terrible, Pastor Gustavo. Eso está escrito delante de Dios. O sea, son cuentas largas que usted tiene con Dios. Dios sabe que yo no le fallé al Indeni en esos 18 meses que ya no estaba en el ministerio. Me dediqué a trabajar. Como usted me cerró todas las iglesias, Dios sabe que yo me encerraba en ese local que tenía en Envigado, incluso para que la confianza de ella no se desmoronara más. Yo le decía, dígale a Daniel o a Andrés que me echen candado por fuera en la reja y yo me quedo haciendo planos, haciendo cotizaciones y muchas veces en vigilia de oración, y eso Dios lo sabe que así fue, porque yo no quise sepultarme espiritualmente. Si Dios no me hubiera ayudado, hubiera sido una situación para suicidarse uno. Y Dios lo sabe, lo pongo de testigo a Dios, que yo no di un paso en dirección de infidelidad esos 18 meses que estuve con Lindeni ahí. Dios lo sabe y lo pongo de testigo. ¿A cuántas mozas me puso usted, Pastor Gustavo? ¿Cuántas mozas? Entonces yo le decía a Lindeni, mire, eso es totalmente falso, que esta señora llamó al pastor Gustavo a decirle. Primero, ¿por qué? Porque el pastor Gustavo también ayudó a que al esposo de ella, Jaime Restrepo, el médico, le diera trabajo, José Antonio, el hermano de él. A esta señora, pastor Gustavo, como haciendo fiero, ve a estos que no me ayudaron ni a hacer una cocina, ni un closet, ni me recogían en el aeropuerto. ¿Cuántos años yo lo recogí en el aeropuerto? Son cosas que no se debieran sacar en cara, pero ¿cuántos años lo recogí gastando la gasolina, pagando los peajes? Pero él ahora me hace fieros en el 2014, vea, ahora vamos a ayudar a un don nadie
y los vamos a mandar a que los tengan de consentidos en la iglesia de Itagüí. Entonces yo le decía a Lindeni, esta señora no lo llamó con absoluta seguridad. Eso nunca pasó y si hubiera pasado, ¿cómo esta señora se ponía a llamarlo para que digan, bueno, es la zorra, es la perra, es la no sé qué? Luego la echen de la iglesia y luego mi tío le dé la orden a Jaime o a José Antonio que eche el trabajo al esposo. Ella que iba a ponerse a llamarlo, ni siquiera inventando ella, son cosas que Dios sabe que no pasaron. Es que, Pastor Gustavo, eso no fue que usted me descubrió, ni fue una revelación, ni fue un sueño. Usted estaba, no sé si era en el Uruguay o en Paraguay, y cuando se enteró de esa noticia, pues se sorprendió porque eso no se veía venir. Yo tampoco esperaba que eso sucediera. Entonces, eso no fue que hubo un documento, un video, una grabación. Es que cuando la conciencia lo coge a uno contra la pared, por lo menos, y doy gracias a Dios en mi caso, yo ya no soportaba eso. Yo no viví así una eternidad. Fueron unos días, pero terribles. A mí nadie me sacó, nadie me echó de las mechas. Por eso, tristemente, la demora para yo salir era porque no me recibían la millonada que tenía en la casa. Millonada que muchas veces cuando fue supervisor, el hermano Samuel David Mejía, con él tuvimos mucha amistad, él me preguntaba cuánto hay de ofrenda misionera y yo alguna vez le dije cuánto había y el pastor Gustavo me regañó. ¿Para qué le dice? No es que la cogen de caja menor, eso no hay que decirles. Triste, uno cayó en cosas por simple, mira, a mí me decían, primo, es que nos dieron una casa para pagarla como querramos aquí en Envigado, vamos a orar por ella. Y yo fui a orar por la casa y todo. Ya después me enteré que les tocó entregar esa casa porque esa casa era de una persona que habían cogido presa. Y claro, ellos me decían, no, vea la bendición de Dios, nos la dejaron amoblada, nos la dejaron hasta con mercado. Claro, al dueño lo habían capturado y era miembro de la central. Esas historias ya las sabe mucho mundo. Luego a él le mataron la esposa. En fin, todo eso ha pasado. Yo digo, hoy el pastor Gustavo está, mejor dicho, no es que la gente lo haya puesto en lo más bajo, es que él cayó en lo más bajo, en lo más vil. Y si el pastor Gustavo llegara a escuchar esto, yo le diría el favor más grande que usted le pudiera hacer a la obra de Dios, no dándole nombre de MM ni de Movimiento de Guatemala, no, a la que sea, a la obra de Dios, al Evangelio, al único que hay, sería usted retirándose de no aferrarse a los cuernos del altar. Ya usted está viejo también, ya usted ganó mucha plata, ya usted no necesita trabajar. ¿Por qué no retirarse? Usted no tiene ni corazón ni conciencia de pastor. De verdad que es un hombre extremadamente malo, cruel. Cuando salió Ángel Chávarro del Chocó y lo enviaron a la casa misionera en Bogotá, uno trataba de ver como un atropello, pero el pastor Gustavo lo hacía que uno aborreciera. Él nos contaba en una ocasión, no, es que cuando Ángel le dio el paludismo, no sé si tifo, él en ese tiempo los ayudaba a los pastores. Entonces lo tuvo con el tratamiento ahí en Medellín. Y él dice, ¿sabe por qué lo saco yo del Chocó y lo mando allá de disciplina para Bogotá? Porque esa Marilú llamó y dijo, pastor, yo ya llevo 2 meses aquí y el pastor es mi esposo y usted lo tiene allá. Y que entonces él contaba a su manera, no, yo le decía, hermana, pero es que él necesita recuperarse, no se puede interrumpir el tratamiento, etcétera. Y dice, ve, ¿sabes con qué me salió esa Marilú? Dijo, ya sé, pastor, porque es que no me quiere mandar a Ángel. Es porque usted se enamoró de él y se lo quiere quedar para usted. Claro, cuando uno le contaban esas cosas, uno decía, uy, desgraciado perro Ángel ese. No, eso no hay ni que ayudarlo, ni darle ofrendas, ni nada. Esa mentira, yo no sé cómo van a ser las actuales autoridades. ¿Quién era el que ascendía en la administración del pastor Gustavo? El que más hundiera, el que más chismes trajera. Entonces, él de alguna manera indujo a lo que con respeto yo lo llamaría así, pero es así. Indujo a los falsos positivos también.
tráigame cuentos, tráigame chismes. ¿Quién salió con honra del lado del pastor Gustavo? Que Matilde se robaba el mercado, que ese Alonso se robaba las cubetas de huevo, que a todo mundo le achacó. Nadie salió con honra, nadie. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pastor Gustavo? A los que más le lambieron, les está dando una iglesia para indemnizarlos, para pensionarlos. A Diego Acevedo, pues ahí le da una iglesia para pensionarlo. Y así, hoy, gracias a Dios, yo entiendo que al pastor Gustavo no lo sigue. 2 pastores del movimiento en Colombia no lo siguen. 3 no lo siguen. Y que Dios guíe a las autoridades, porque eso que se hizo en Guatemala, yo creo que eso es complicado jurídicamente. Porque si no cualquiera supervisor en Uruguay, en Ecuador, no, engatuso a los pastores, cambiamos el nombre y nos quedamos con que Dios los guíe, que se recuperen las cosas. Entonces, ya usted no me va a devolver el hogar, no me va a devolver los hijos, pues prácticamente hay 0 comunicación con ellos actualmente. No, llegó gente a llamarme del Huila donde yo pastoreé a preguntarme, hermano, ¿usted sí tiene una casa donde vivir? Porque hermano, sí, yo vivo con mi familia, mi hermano, no soy una rueda suelta. No, hermano, es que aquí nos dijeron que usted vivía en algo para como el Bronx y que comía las canecas de basura. Eso seguramente era lo que él quería. Dios ha sido misericordioso. Dios no me ha desamparado. Quiero buscar de Dios. Quiero llegar a la meta. En fin, otra cosa que el pastor Gustavo... El desafío se aproxima. El pastor Gustavo nunca aceptó el estudio. Cuando el hermano Humberto fue supervisor y nos reunía, el pastor Humberto nos daba carpetas con estudios, cómo es la vida del presbítero, cómo es la vida del pastor. Él siempre combatía eso, esa carreta que trae Humberto, esas fotocopias, repartiéndolas todo el año. Eso no, porque fue enemigo del estudio, fue enemigo de profundizar. Él no tiene teología, nada. De alguna manera, no sé si llegar a orar por el mal de ellos, a pedir el mal, pero al menos uno deseaba poder un día contar esa victoria. No, el desgraciado ese murió colgado como Absalón de las greñas. Uno anhelaba eso. Y hoy les diría a las autoridades, yo no soy, hoy soy un don nadie, que lo que quiere es la misericordia de Dios, y ya. Pero hoy les diría, sí hay que mirar cómo se revierte ese daño, porque a la persona que sale, el fariseísmo que queda dentro del pastorado vigente, el pastorado actual, es pensar, esa persona con la que mucha gente a veces quería hablar. Mire el pastor Samuel Rolón, cuando nos tocó verlo allá en el Congreso de Panamá, no recuerdo exactamente en qué año, que lloviendo y esperando coger un taxi, y la gente que antes lo reverenciaba le quitaban el taxi que le había parado al hermano. ¿Por qué? Porque evalúen eso, autoridades, siervos de Dios, con mucho respeto lo digo. El que queda de pastor, que se siente que no ha caído, porque se usa eso, no, Enrique el que cayó. ¿Y quién no ha caído? Yo diría hoy. No es defensa, pero ¿quién no ha caído? Santiago no dice que el mismo que dijo no adulterará, no matará, es el mismo que ha dicho no hagan acepción de personas. ¿Acaso una cantidad de cosas, la mentira? Mira, yo no sé cómo se vaya a hacer, pero si hoy se da una mirada autocrítica en el liderazgo, a través del pastor Gustavo, se aprendió a vivir una vida más o menos mafiosa dentro del ministerio, una vida mafiosa. Yo no sé qué se va a hacer al respecto.
la gente que está dentro se sienten los dignos, se sienten los inmaculados, se sienten los Illuminatis y todos los que pues tropezamos, salimos, pero no estamos, muchos no queremos hacer la guerra, no queremos hacer daño, pero somos mirados menos que seres humanos. Ya no se quiere ninguna amistad, ya no se quiere ningún trato, ya no se quiere ninguna relación. Todo eso hoy una deuda al pastor Gustavo. Él dirigió así a esos odios viscerales. La gente sabe, al yerno, cuántos años pasaron. Yo no sé si actualmente ya lo salude. Y lo tremendo es que él nunca reconocerá sus errores. Él todavía espera que el hermano Fernando Ángel resucite y que le pida perdón a él. Todavía espera eso, porque él nunca va a ver que le vaya a pedir perdón a nadie. Eso le decía yo a Linden, y vea, él está destruyendo nuestro hogar. No, tristemente hubo un adulterio, triste, pero ni siquiera el adulterio fue el que destruyó el hogar. El hogar nos lo destruye directamente, tiene nombre, Gustavo Martínez. Y lo triste de esto, que usted se va siguiéndolo a él, usted se va a ojo ciego y se lleva a mis hijos siguiéndolo a él. Yo le decía, lo triste es que él, cuando las cosas, Dios las saque a la luz y reviente muchas cosas, él ni siquiera va a venir a decir, hermana, qué pena, yo la pastoreé como la muerte, yo la dirigí mal, yo la aconsejé para la destrucción, qué pena, discúlpeme, ni siquiera. Eso no arreglaría las cosas, eso no arregla los hogares que ha destruido. Es que la gente dice, bueno, él ganó almas, pero ¿cuántos son? Yo diría, son muchos más los que están endurecidos por la canallada de él, las familias lastimadas, que los que él se haya ganado. Porque finalmente el crecimiento, como decía alguien, a él nunca lo hemos visto asoleándose para en un culto al aire libre o con un megáfono. No, sencillamente la gente hacía su trabajo y creció la iglesia. Pero él enseñó a odiar. Yo sentí eso hacia la prima Claudia. ¿Por qué? Porque es que él se lo transmitía a uno. Cuando él me llamó a enterarme de que John Javier se había llevado a Claudia, él me decía, y esta desgraciada perra me dijo, él me compró un apartamento en el poblado y me va a comprar un carro nuevo y yo ya no voy a tener que poner mi trasero en ese Tiesto Renault 4 que usted tiene. Yo hoy me atrevería a decir, sin preguntarle a la prima Claudia, la prima nunca dijo eso. Eso lo inventó mi tío para que a uno le hirviera la sangre. Claro, yo dije, uy, esta desgraciada, ¿cómo le va a decir eso al Paracletos, al siervo de Dios más grande que hay en la tierra? Él tenía usted, Pastor Gustavo, se ensañó con esa maña de hacer que odiáramos. De alguna manera, no sé si llegar a orar por el mal de ellos, a pedir el mal, pero al menos uno deseaba poder un día contar esa victoria. No, el desgraciado ese murió colgado como Absalón de las greñas. Uno anhelaba eso. Y hoy les diría a las autoridades, yo no soy, hoy soy un don nadie, que lo que quiere es la misericordia de Dios, y ya. Pero hoy les diría, sí hay que mirar cómo se revierte ese daño, porque a la persona que sale, el fariseísmo que queda dentro del pastorado vigente, el pastorado actual, es pensar, esa persona con la que mucha gente a veces quería hablar. Mire el pastor Samuel Rolón, cuando nos tocó verlo allá en el Congreso de Panamá, no recuerdo exactamente en qué año, que lloviendo y esperando coger un taxi, y la gente que antes lo reverenciaba le quitaban el taxi que le había parado al hermano. ¿Por qué? Porque evalúen eso, autoridades, siervos de Dios, con mucho respeto lo digo.
el que queda de pastor, que se siente que no ha caído, porque se usa eso, no, Enrique el que cayó. ¿Y quién no ha caído? Yo diría hoy. No, no es defensa, pero ¿quién no ha caído? No ha caído. Santiago no dice que el mismo que dijo no adulterará, no matará, es el mismo que ha dicho no hagan acepción de personas. ¿Acaso una cantidad de cosas, la mentira? Mira, yo no sé cómo se vaya a hacer, pero si hoy se da una mirada autocrítica en el liderazgo, a través del pastor Gustavo, se aprendió a vivir una vida más o menos mafiosa dentro del ministerio, una vida mafiosa. Yo no sé qué se va a hacer al respecto. La gente que está dentro se sienten los dignos, se sienten los inmaculados, se sienten los Illuminatis y todos los que pues tropezamos, salimos, pero no estamos, muchos no queremos hacer la guerra, no queremos hacer daño, pero somos mirados menos que seres humanos. Ya no se quiere ninguna amistad, ya no se quiere ningún trato, ya no se quiere ninguna relación. Todo eso hoy una deuda al pastor Gustavo. Él dirigió así a esos odios viscerales. La, la gente sabe, al yerno, cuántos años pasaron. Yo no sé si actualmente ya lo salude. Y lo tremendo es que él nunca reconocerá sus errores. Él todavía espera que el hermano Fernando Ángel resucite y que le pida perdón a él. Todavía espera eso, porque él nunca va a ver que le vaya a pedir perdón a nadie. Eso le decía yo a Linden y vea, él está destruyendo nuestro hogar. No, tristemente hubo un adulterio, triste, pero ni siquiera el adulterio fue el que destruyó el hogar. El hogar nos lo destruye directamente, tiene nombre, Gustavo Martínez. Y lo triste de esto, que usted se va siguiéndolo a él, usted se va a ojo ciego y se lleva a mis hijos siguiéndolo a él. Yo le decía, lo triste es que él, cuando las cosas, Dios las saque a la luz y reviente muchas cosas, él ni siquiera va a venir a decir, hermana, qué pena, yo la pastoreé como la muerte, yo la dirigí mal, yo la aconsejé para la destrucción, qué pena, discúlpeme, ni siquiera. Eso no arreglaría las cosas, eso no arregla los hogares que ha destruido. Es que la gente dice, bueno, él ganó almas, pero ¿cuántos son? Yo diría, son muchos más los que están endurecidos por la canallada de él, las familias lastimadas, que los que él se haya ganado. Porque finalmente el crecimiento, como decía alguien, a él nunca lo hemos visto asoleándose para en un culto al aire libre o con un megáfono. No, sencillamente la gente hacía su trabajo y creció la iglesia. Pero él enseñó a odiar. Yo sentí eso hacia la prima Claudia. ¿Por qué? Porque es que él se lo transmitía a uno. Cuando él me llamó a enterarme de que John Javier se había llevado a Claudia, él me decía, y esta desgraciada perra me dijo, él me compró un apartamento en el poblado y me va a comprar un carro nuevo y yo ya no voy a tener que poner mi trasero en ese Tiesto Renault 4 que usted tiene. Yo hoy me atrevería a decir, sin preguntarle a la prima Claudia, la prima nunca dijo eso. Eso lo inventó mi tío para que a uno le hirviera la sangre. Claro, yo dije, uy, esta desgraciada, ¿cómo le va a decir eso al Paracletos, al siervo de Dios más grande que hay en la tierra? Él tenía usted, Pastor Gustavo, se ensañó con esa maña de hacer que odiáramos. Cuando yo ayudaba al primo Anner allá, le ayudé para la pintura del carro, le ayudábamos, le dábamos un mercado. ¿Cómo fue que buscó que yo lo aborreciera? Usted me decía, no lo ayude. Ese es el segundo Miguel Garavito, no le dé la mano, no sé qué. Yo decía, tío, pero si lo trajeron, si sirve en la obra, pero es que es un desgraciado asolapado. Tío, pero si usted sabe eso, entonces, y usted es la máxima autoridad, ¿por qué no lo saca?
pero era por pura maldad, por la frustración de él. Como los hijos de él no sirvieron para el ministerio, a él le ensoberbecía terriblemente que los hijos de otro pastor sirvieran. Cuando venía el primo de Guatemala, el hijo del tío Álvaro, de verdad que yo no sé si él está hoy en el movimiento o, bueno, han pasado muchas cosas. Ese muchacho no era de gritos, pero las veces que vino y estuvo en Envigado, de verdad que dio unas enseñanzas así pausaditas, pero con una profundidad tremenda. Entonces mi tío esperaba que yo, el pastor Gustavo esperaba que yo le dijera, no, ese no sirve. ¿Por qué? Porque a él le ofendía que otro brillara. A él le ofendía. Yo estoy revolviendo muchas cosas, lo sé, pero es que yo hoy me pregunto, la salida del pastor Rolón, la salida del pastor José Muñoz, la salida de Eduardo Chen, la salida de Darren, etcétera. Hoy me pregunto realmente si él me sacó que porque tenía como 15 mozas, no me sacó, sino que me achacó como 15 mozas. Dios sabe la realidad. Yo pago mi situación, yo pago mis consecuencias, yo pago la, la cosecha del paso errado que di. Pero no fueron dos, Pastor Gustavo, no fueron dos y Dios lo sabe. No fue un harén como usted me lo achaca. Entonces, yo hoy me pregunto, ¿toda esa gente realmente salió porque debía salir? Lo último que escuchaba yo en la casa del pastor Gustavo era, él no va a entregar la presidencia hasta que no saque a Carlos Guerra. Yo ya en ese tiempo, ya lamentablemente, estaba próxima a mi salida. Pero yo me preguntaba, ¿y por qué él quiere sacar a Carlos Guerra? Sencillo, al que brillara, al que sobresaliera. Yo les invitaría, con respeto lo digo, a que no se cierren, que solo palabra hay en el movimiento misionero mundial. Yo no soy bautista, Pastor Gustavo, yo creo en la obra del Espíritu Santo, pero ojalá se atrevieran a escuchar el mensaje de John MacArthur que titula Fuego extraño. Muchas cosas pues no son de tomarlas. Los bautistas también se dividen entre los que son cesacionistas o continuacionistas, o sea, los que creen que también la obra del Espíritu Santo continuó. Yo creo en la obra del Espíritu Santo, pero es que ¿qué es la obra del Espíritu Santo? Unos gritos, ¿qué era lo que hacía el pastor Gustavo cuando no tenía profundidad, cuando no estudiaba, cuando no ahondaba en un tema? Se paraba en el púlpito y ¡Chava! Llamaba a Chava, y entonces ya toda la gente comenzaba a danzar y a brincar. Tristemente, no me estoy burlando de la obra del Espíritu Santo, pero es que yo sé que ese grito de Chava, eso no era obra del Espíritu Santo. ¡Chava! Eso no era obra del Espíritu Santo. Hoy me atrevo a hablar. Yo sé lo delicado que es deshonrar a una autoridad. Pero, Pastor Gustavo, el daño que usted le ha hecho a la obra, a los compañeros. Mire cuando crearon ese grupo de hijos de presbíteros, cómo desbarató todo. Y en eso ojalá estuviera grabado, como les dijo, no, ustedes no pueden hacer una clase élite, no pueden aterrizar en paracaídas. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que no son hijos de pastores ni de presbíteros, pero que son más consagrados, que no sé qué? Y mire lo que usted terminó haciendo con sus hijos, entregándoles las empresas que las volvieron la caja menor de ellos. Usted sabe los desórdenes que hubo, las fotos que hay en Facebook, en la ciudad del pecado, la ciudad que no duerme, en la ciudad de Las Vegas, y yo no sé que allá haya habido convención de la obra. Eso no están allá en convención ni en confraternidad. Entonces, mire, a mí me da pesar lo que le pasó a Joaquín. Me da pesar, yo tuve mucha amistad con él, pero él se endemonió de rabia contra mí. Todo esto, yo le decía a Linden, vea, esto se lo va a cobrar Dios al pastor. Esto se lo va a cobrar. Hoy mire la honra suya. Su nombre hoy no vale nada. Hoy le tiran, mejor dicho. Alguien me decía, pero es que al pastor Gustavo le están inventando cosas. Le dije, sí, porque muchos no somos gamines de ponernos a inventar cosas, pero
como él fue un gamín inventando cosas, Dios permite que se levanten otros gamines que sean capaces de inventar. Yo no me pongo a inventar. A mí me dicen, ¿de verdad que él es dueño de una cadena de ferretería a nivel nacional? Y no, yo no conozco, nunca conocí nada de eso. ¿De verdad que él compró un banco? Que no sé qué. Yo de eso no sé. Sé de la plata, sí. Sé que las casas que supuestamente yo lo escuché contando un testimonio, que vivían Quintas del Plantío, y que un día un señor llegó y le dijo que le quiero hacer un cambio, que una casa que tiene piscina, que todos sabemos, eso sí ya no es secreto, que esa casa era de trasfondo mafioso en la Loma del Esmeraldal de Envigado. Eso lo sabe todo mundo.